Anteriormente hemos determinado el campo eléctrico que genera una barra horizontal sobre un punto en el eje X. Hoy vamos a trasladar la posición de estudio y vamos a analizar cómo se comportan las componentes del campo a lo largo del eje Y. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 6 del capítulo 23 de Física para Ciencias e Ingeniería, décima edición, nos dice que una varilla uniformemente cargada de longitud L y carga total Q se encuentra a lo largo del eje X como se muestra en la figura. Halle las componentes del campo eléctrico en el punto P sobre el eje Y a una distancia D desde el origen. ¿Cuáles son los valores aproximados de las componentes del campo cuando D es una magnitud mucho mayor que L? Explicar por qué se puede esperar estos resultados. Bien, vamos a iniciar nuestro análisis definiendo un diferencial de carga. Como la distribución es lineal, nuestro diferencial también tiene solo una dimensión en el espacio. Entonces, en una posición aleatoria de la barra, vamos a establecer un diferencial cuya longitud es de X y posee una carga también diferencial de Q y se encuentra una posición arbitraria desde el origen X. Lo siguiente es analizar el efecto de un diferencial sobre nuestro punto P. Para ello recordemos que la carga global de la barra es positiva, de modo que alrededor de esta partícula diferencial, las líneas de campo eléctrico describen vectores de campo eléctrico también diferencial que son en dirección saliente con respecto a la carga. De esta forma, si definimos la distancia entre nuestro diferencial y el punto de estudio, el vector de campo eléctrico será saliente con respecto al diferencial y va tangencial a la distancia definida entre el diferencial y el punto P, la cual titulamos como R. Veamos directamente que nuestro campo eléctrico diferencial de una partícula va a tener dos componentes. Tendrá una magnitud en X con dirección Y y una magnitud en Y con dirección J. Analíticamente podemos extraer una conclusión acerca del signo de esas componentes, sin importar dónde definan el diferencial. Vean que, por ejemplo, si este está escrito en la posición en verde, el vector que se describe tiene componente X negativa y componente Y positiva. Ustedes pueden probar desde cualquier posición. Todas las partículas que conforman nuestra distribución van a producir un campo en el cual con respecto a nuestro sistema de referencia la componente X será negativa, pues se dirige a la izquierda, y la componente Y será positiva. Por otra parte, si definimos un ángulo θ con la horizontal, describiría perfectamente la inclinación de nuestro vector. De esta manera, la componente X del campo eléctrico diferencial es equivalente a la magnitud del campo por el coseno del ángulo de inclinación. Y ya que todas las partículas producen una componente hacia la izquierda, podemos definir un menos adelante de la expresión. Por su parte, el campo eléctrico diferencial en Y estará dado por la magnitud por el seno y es positivo en todo el espacio. Ahora bien, recordemos que la magnitud de campo eléctrico que produce un diferencial es equivalente a la constante de proporcionalidad por la carga, que en este caso es diferencial, entre la distancia entre el diferencial y la posición en estudio. Si extraemos el triángulo que se forma con los vértices dados entre el punto P y la posición del diferencial, tendríamos un ángulo θ, una distancia vertical D, un cateto horizontal X, y por lo tanto, por Pitágoras, la hipotenusa sería x cuadrado más d cuadrado en raíz. Ello implica que el término de r cuadrado es equivalente a x cuadrado más d cuadrado. De este modo, en nuestra expresión tendríamos k por el diferencial entre la distancia radial. Vean que de la geometría también podemos extraer términos para el coseno y el seno. En el caso del coseno sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, con lo cual sería x entre la raíz. Por su parte, para el seno sería la componente opuesta entre la hipotenusa. Finalmente, vamos a expresar el término de diferencial de carga como una función en términos
de X. Ello lo logramos con el análisis de la densidad lineal de carga. Recordemos que a nivel macroscópico, la densidad lineal de carga está dada por la carga total entre la longitud, mientras que a nivel infinitesimalmente pequeño, la lógica debe ser la misma. Tendríamos la carga total diferencial entre su longitud. Con ello podemos despejar de Q, lo que implica multiplicar el de X. Y lambda ya sabemos que es la carga total entre la longitud. Con esta información, la magnitud de nuestro campo eléctrico diferencial corresponde a la constante de proporcionalidad por la carga diferencial de X dividido entre L por X cuadrado más D cuadrado. Ya con la expresión de la magnitud del campo, el coseno y el seno, podemos establecer las componentes. Vean que en el caso de la componente X tenemos menos la magnitud del campo por el coseno. De esta forma, simplificando la expresión, vean que en el denominador tenemos que aplicar leyes de potencias. Tenemos el paréntesis elevado a la 1 y el mismo elemento del paréntesis con raíz, lo cual es un medio. De modo que sumando 1 más un medio, mantenemos la base y completamos con el exponente de 3 medios. El numerador permanece invariable, k de qx dx. Ahora bien, esta es una expresión para el campo eléctrico que genera un solo diferencial de carga. Recordemos que podemos establecer n diferenciales de carga y tenemos que sumar el efecto de cada uno de ellos sobre el punto P. Este concepto de suma de diferenciales no es ni más ni menos que el concepto de la integración. Por lo tanto, integrando a ambos lados, es necesario que definamos los límites de integración. Ello lo logramos directamente con la representación gráfica. Vean que la carga está distribuida desde una posición 0 hasta una posición L, de modo que esta integral varía de 0 a L. La integral de la izquierda no es necesario colocar los límites de integración porque directamente nos va a dar como resultado X. Ahora, si desean colocar límites, sería desde 0 hasta X. Por ello los omitimos. De esta integral podemos extraer las constantes, lo cual sería menos K, Q y L. Y nos quedaría la integral de la potencia a la 3 medios y el x de x en el numerador. Esta integral se resuelve con una sustitución que recordemos que en física 2 ya están tabulados los resultados. Entonces la expresión resultante es la constante por la raíz de x a la 2 más d a la 2 y en el numerador menos 1. Todo ello evaluado desde 0 hasta L. Menos se cancela con menos y sustituyendo en los límites tendríamos primero que sustituir la x por L, lo cual sería L a la 2 más D a la 2 y el 1 medio lo podemos representar con la raíz directamente. En el numerador un 1. Restamos la evaluación del segundo límite. Vean que sería sustituir x por 0. Entonces nos quedaría d cuadrado a la 1 medio. Ello se simplifica hasta 1 entre d. Desde acá ustedes pueden dejar ese resultado tal y como está. Ya ahí es correcto. Sin embargo, si ustedes extraen un negativo, el término del paréntesis cambia de orden. Y aquí es más claro apreciar que esta componente siempre es negativa. Vean que hay un menos adelante y la cantidad del paréntesis siempre es un número positivo. Pues vean que la cantidad 1 entre d siempre será mayor que la cantidad 1 entre la raíz de L cuadrado más D cuadrado. Ahora debemos repetir el mismo procedimiento en el eje Y. En este caso nuestro campo eléctrico diferencial vertical es la magnitud por el seno. De forma que ejecutando leyes de potencias también nos va a quedar el denominador elevado a la 3 medios y en el numerador KQ, D y DX. Debemos integrar a ambos lados para obtener la componente. Dicha integral va a tener los mismos límites. Podemos extraer el conjunto de constantes, las cuales son K, Q, D y L, y nos queda la integral de x cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. Y en el numerador solamente el de x. Esta es una integral por sustitución trigonométrica y como resultado da el valor de d cuadrado por la raíz de los términos
y en el numerador X. Todo ello evaluado de 0 a L. Vean que una D se puede cancelar con un D cuadrado, de forma que el resultado para la componente Y nos queda como KQ dividido entre LD. Suscribimos un paréntesis para la evaluación. Primero sustituimos la X por L, así que sería L cuadrado más D cuadrado con raíz y en el numerador L. Vean que tenemos que restar la evaluación de 0, pero como en el numerador hay X, entonces directamente todo el término es 0. Al ejecutar el producto se cancela la L con la L y entonces obtenemos como resultado KQ dividido entre D por la raíz. Esta cantidad para cualquier valor de L y D siempre es positiva. Lista las dos componentes del campo eléctrico. Recuerden que si están utilizando la nomenclatura del Szymanski, es frecuente que escriban la K en términos de la permitividad eléctrica. De este modo, es equivalente que el campo en X, por ejemplo, sea equivalente a -1 entre 4pi epsilon sub 0 por la carga entre la longitud por 1 entre D menos 1 entre la raíz. Por su parte, la componente Y, en términos de permitividad, sería 4pi epsilon sub 0, 1 en el numerador, y la expresión D por la raíz y Q en el numerador. Ya podemos avanzar a ver dónde se nos pide cuáles son las expresiones para las componentes del campo cuando D es una cantidad mucho mayor que L. Primero vamos a hacer un análisis gráfico. He magnificado la distancia desde el punto P con respecto al eje Y hasta el origen. Vean que todos los diferenciales de carga que ustedes extraigan van a generar campos eléctricos cuya componente vertical tiende a ser mayor que la horizontal. Véanlo acá, por ejemplo, también. Las líneas de campo a simple vista se nota que son simplemente con tendencia vertical. Analíticamente podemos sacar estas conclusiones. Vean que si D es mucho mayor que L, significa que D tiende a ser una cantidad hacia el infinito con respecto de L. O bien L es despreciable a la par de D. De esta forma, en nuestra ecuación, este valor va a ser muy alto. Por lo tanto, si uno está siendo dividido por ese término, la tendencia es que este factor se haga 0. Vean de este otro lado que pasa lo mismo. L tiende a ser despreciable, por lo tanto ni siquiera se toma en cuenta. Y la D, que es un valor muy alto, generará que ese término tienda a ser 0. De este modo, la componente en X es aproximadamente 0 cuando D es una cantidad mucho mayor que L. Vean acá en el eje Y, L a la par de D es despreciable, por lo tanto, Y es aproximadamente igual a que omitamos esa L. Vean que resolviendo la raíz nos quedaría D, y D por D es D cuadrado. Si prestan atención, esta es la expresión para el campo eléctrico de una partícula y ello explica perfectamente este acontecimiento. Cuando D es mucho mayor que L, la distribución de carga, que era lineal, se comporta como una partícula sobre el origen, la cual estará generando un campo eléctrico que va a tener solamente componente en Y, mientras que se anula la componente horizontal. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de distribuciones continuas de carga. Gracias por su atención.